Dice Juan 1 lo siguiente: en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. ¿Se fijan que dice en el principio? ¿En cuál principio? En el principio, cuando Dios concibió la salvación y la creación de este mundo que actualmente conocemos. Esa palabra en el principio, pues seguramente fue muy al principio, ¿verdad? Porque cuando hablamos del principio es cuando las cosas no existían. ¿Se acuerdan en Génesis que dice? En el principio también, en el principio de todas las cosas, Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y la palabra de que en el principio era el verbo es la palabra logos en griego. Lo he dicho muchas veces porque a mí me fascina cómo Dios usa el griego y el hebreo y el español y el inglés para glorificarse en su palabra. Dice, era el verbo. La palabra logos, que es la palabra verbos en español, significa el creador de todas las cosas. El logos es aquel que hizo el cielo, el logos que hizo la tierra, el logos que hizo los animales, los peces del mar y la hierba verde que sale del mar. El logos, de ese logos estamos hablando, de Jesucristo. Jesucristo, que lo conocemos como hombre, aquel que hizo todas las cosas en el principio. Ese es Jesús. Esa es la manifestación del Dios Todopoderoso que hizo la tierra, y lo conocimos en una figura de hombre que dijo Yeshua, el Salvador del mundo. Yeshua significa el Salvador, el que salva. Y ahora viene el Señor a salvarte esta mañana. El Señor viene a manifestarse este día a tu vida para que tú lo conozcas, porque Él tiene una cita contigo este día. Y voy a terminar este versículo para entrar en el tema. Y el verbo, o sea, el logos era con Dios, y el logos era Dios. El que hizo todas las cosas es el Dios. Pues ese Dios, ese que la palabra dice también que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Fíjense nomás qué contradicción. En el mundo estaba y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. Cuando vino Jesús a la tierra, no lo reconocieron como el Mesías, no lo reconocieron como el Dios hecho hombre, no lo reconocieron, pero aún siguió con el plan, siguió con el plan de salvación, siguió con el plan de redención de tu vida y de la mía. Y Él, cuando estaba en la cruz, se acordó de Manuel. Y cuando estaba en la cruz, se acordó de cada uno de nosotros. Cuando Él estaba en la cruz del madero, dice la palabra que Él se gozó viendo las cosas hacia adelante, sabiendo la gran salvación que iba a iniciar en el mundo a través de ese sacrificio perfecto. Y bueno, entendiendo aquella obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nos tiene que poner a pensar un poco todo lo que Dios ha hecho por la humanidad. Quisiéramos volver hacia atrás los miles de años que han pasado, y si se fijan, la obra de Dios siempre ha sido: arrepiéntanse, vuelvan a mí. Y eso comenzó desde antes de que Noé fuera. Desde antes Él comenzó a vivir una manifestación de la obra que Dios nació de su corazón, de estar siempre reconciliados con sus hijos. Noé duró 100 años construyendo una arca, mientras que construida esa arca, arrepiéntanse, nunca ha llovido en la tierra, pero va a llover un día, dijo Noé. La palabra dice que Noé liberó el juicio de Dios cuando él subió con su familia arriba de la arca. Cuando Dios cerró la puerta al arca, entonces vino el juicio. Nadie creía que iba a volver a llover. Nunca había llovido en la tierra. La palabra nos dice que antes de que Noé fuera, la tierra era como un invernadero. De noche caía el rocío del agua y bendecía la tierra. Por eso salían frutas y hierbas y todo eso. Pero cuando vino un día el juicio de Dios sobre la tierra, a través del agua, dice la palabra de Dios que las aguas se abrieron del cielo y cayó toda el agua que no había caído en muchos años. Por eso se inundó la tierra. Y en el mismo momento
en que la tierra fue juzgada cuando Noé subió a la arca y la mano de Dios cerró la arca. Y nadie pensaba, imagínense, estamos viviendo exactamente lo que Noé vivió. Para la gloria de nosotros formamos parte de la iglesia. Pero, ¿qué creen? Nunca había llovido sobre la tierra antes de que Noé subiera a la barca. Ahora, como antes, se seguían casando, seguían haciendo fiestas, seguían riéndose, seguían comiendo, seguían haciendo todo lo que hacen, como decía Enrique ahorita. Sí, pues ya otro día más, ya comí, más desayuné, sí, ya me acosté, ya me levanté. Sabemos que es la pura gracia de Dios, la pura misericordia de Dios por el cual vivimos y morimos. Si Dios decide, sales de esta calle, agarra y te pasa un camión encima y gloria a Dios. Ya no les gustó lo de gloria a Dios, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Pero debemos de entender, miren, debemos de entender algo. Dios mismo tiene todo planeado. Dios mismo, por su gracia y su misericordia para cada uno de nosotros, está marcado un tiempo definido de vida. Naciste, hiciste el plan de Dios y vámonos. Pero todos aquellos que no están en el plan divino y pasa algo allá afuera, les tengo noticias. Eres una estadística más de un mundo que está caído. Eres una estadística. Ay, y les doy ejemplos muy drásticos. ¿Sí? Que raptaron un niño y lo mataron y lo hicieron pedacitos afuera en la calle. Les tengo noticias, el mundo está caído. ¿Quién sabe que el mundo está caído? El mundo está caído. Entonces cuando te pasa algo malo afuera, no es problema de Dios, es problema de la maldad del hombre. ¿Quién sabe eso? Todos sabemos eso. Lo que siembres, ciertamente que cosecharás. A ver cuántos millones de seres humanos malvados, perversos, y no quiero decir otro tipo de calificativo, lo sabemos que hay en la tierra. Millones y millones de personas haciendo lo malo delante de Dios. ¿Cuántos brujos, cuántos hechiceros, ya no puedo decir más cosas? Pero deben de saber a lo que me refiero. Toda esa maldad se está sembrando en la tierra y alguien lo va a cosechar, ¿eh? Si estás fuera del plan de Dios, si estás fuera del plan divino de Dios, si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y te sujetas a la palabra de Dios para que Él comience a hacer la transformación en tu vida, eres una estadística más de un mundo caído y que está en proceso de destrucción. La palabra de Dios dice en Apocalipsis: y vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero ¿hasta cuándo va a ser eso? Hasta que Cristo venga a la tierra. Mientras tanto, les tengo noticias. ¿Va a haber más terremotos? Sí. ¿Va a haber más ciclones? Sí. ¿Va a haber más muertes? Sí. ¿Va a haber más destrucción? Sí. Porque está profetizado en la palabra. ¿Quién sabe eso? Esa es la realidad. Como dicen, quien no la quiera ver va a sufrir las consecuencias de no querer ver lo que Dios ya expresó en su palabra. Aquí está el manual del fabricante. Por aquellos que tengan dudas pueden consultarlo. Si no lo consultan muy seguido, síganlo consultando. Porque aquí te dice cómo Dios te va a llevar de gloria en gloria. Como dice el Salmo 119. Amén. Ahora, para comenzar este camino, debemos de pensar lo que dice la palabra en Mateo 9:13. Tenemos que tener el contexto de que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que tener revelación de la palabra de Dios para que sigamos creciendo en sabiduría, que sigamos creciendo en la revelación de lo que Dios tiene para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que ser reflexivos y continuamente estarnos escudriñando. Como escudriñamos la Escritura, tenemos que escudriñarnos nosotros y tomar la Escritura para que la Escritura como un espejo refleje nuestro verdadero estado en este día y el de mañana y el de pasado y el de todos los días. ¿Por qué? Ojo, esto no es para culpa, es para la gloria de Dios y para que nosotros sigamos creciendo. ¿Conforme a qué? Conforme a la estatura del varón perfecto. Para eso es. Ay, no, Manuel, está muy dura esta palabra. Pero gloria a Dios que está dura la palabra para que entonces podamos crecer y podamos edificar en cimientos fuertes. Aquí no está culpando nadie a nadie. Lo único que tenemos que hacer es aprender del Maestro, aprender del Espíritu Santo, aprender y depender de su obra que está haciendo en la vida de los corazones de los que estamos aquí cada día. Para eso Dios nos dio la palabra, para ser instruidos, para ser dirigidos, para ser hechos nuevos. Todos los días dice la palabra de Dios que el cuerpo físico se va degradando, pero el hombre interior se va edificando día con día. ¿Y cómo se edifica día con día?
comercial. Bueno, vamos a ver qué dice Mateo 9, versículo 13. Dice, está hablando Jesús en la palabra en Mateo. Lo voy a leer aquí en la versión que tengo, Reina Valera, porque estaba orando, lo tenía en una versión, pero me dijo el Señor, no, léela. Bueno, yo soy obediente, yo no le voy a andar discutiendo al Espíritu Santo, y Él es el que manda aquí, Él es el que gobierna con autoridad, como dije la canción, ¿no? Sí, aquí, Dios sabe que Él reina aquí, no sé si en los judíos, pero aquí sí reina el Señor. Aleluya, ¿no? Dice Mateo 9, voy a comenzar del 12 al 13, yo como le digo, soy obediente. Bueno, busco, no siempre, pero le trato de atinar de vez en cuando. Mateo 9, versículos 12 y 13 dice, al oír esto Jesús les dijo, en este contexto le están diciendo a Jesús, oye, ¿por qué comes con los pecadores? Oye, Jesús, ¿por qué comes con los publicanos? Los publicanos eran los que pues cobraban los impuestos de los romanos y eran aborrecidos por los judíos. Entonces eran lo peor de la escoria del tiempo de Jesús. Pues Jesús vino a ver a los enfermos, y es lo que dice la palabra. Vamos a leer esto, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Gloria a Dios por esta enfermedad, gloria a Dios por esta enfermedad. Gracias, Señor, ahí voy. Id pues y aprender lo que significa, dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es para la iglesia, esto es para todo aquel que quiere más de Cristo. Cuando uno recibe más de Cristo es tener que ver todos los días tu condición delante de Dios. Señor, aquí está este cabezón que vuelve a meter la pata otra, y ahí está el Manuel pidiendo perdón al Señor. Pero eso te hace un mayor crecimiento. No es para que te culpes, Señor, gloria a Dios que me diste la revelación. Porque imagínate qué feo, te doy un comercial, feo, haciendo mal las cosas y que no te des cuenta. No es feo eso. Yo me muero, a veces de verdad le digo a mi esposa, no puede ser que no haya visto eso. Pero cuán hermoso es de que hiciste algo mal y el Espíritu Santo te habló y, ay, Señor, ¿cómo le digo, mi amor? Santo, metí la pata otra vez, Señor. Pero ahí, perdóname, Señor, ahí. Y eso no hay cosa más gloriosa, porque está la manifestación del poder de Dios sobre tu vida. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo más hermoso. Eso es lo más glorioso, porque entonces te emocionas. ¿Sabe? El Señor me está hablando. Me doy cuenta que está en mí. Y si está en mí, como dice, esperanza de gloria tengo. Esperanza de gloria tengo. Y eso es lo que me sostiene todos los días de mi vida. Porque soy esperanza de gloria todos los días. Y una gloria mayor, y mañana otra gloria mayor, y otra gloria mayor. ¿Por qué? Porque yo estoy viniendo al arrepentimiento, dándome cuenta de mi condición diaria. Entonces es como el corredor, dice la palabra, ¿no? Para llegar a la carrera, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Y vamos a cantar en medio de los ángeles, como dice Apocalipsis, que no. ¿Quién quería hacer lo mismo que yo? Eso es lo que dice la palabra. Por eso es hermosa la palabra. Por eso es manifestación del poder vivo de Dios a través de nuestra vida. Y eso es lo que más a mí no sé a ti, pero a mí eso me da gozo en mi corazón. ¿Y qué hace? Bueno, voy a leer. Estamos reconociendo que somos unos seres humanos que fuimos escogidos, llamados y predestinados por Dios para hacer las obras en las cuales Cristo mismo nos redimió, y luego nosotros somos la manifestación de Cristo sobre la tierra. Y entonces nosotros, cuando detectamos alguna enfermedad en nosotros, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos, nos lavamos con la sangre de Cristo y otra vez. Ahí va el Manuel lavadito y limpio de todo pecado y va a seguir en la obra del Señor. ¿Sí o no? De eso se trata, sí. Por eso es importante entender que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante escudriñar la palabra, ¿sí? Porque también, de otro lado, la palabra de Dios dice en Hebreos 11. A ver, ahí por ahí van a ponerla, dice la palabra ahí. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador del que los busca. Entonces tú necesitas ¿qué?
Fe, y para alcanzar arrepentimiento necesitas fe. Porque si no hay arrepentimiento, o sea, ¿cómo? A ver, nomás para que quede el punto claro. Nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, y cuando damos cuenta de que estamos en un estado de equivocación o de pecado, necesitamos fe para ese arrepentimiento, para que ese arrepentimiento dé frutos de justicia. Y nosotros nos arrepentimos porque creemos que Dios nos ha escuchado nuestra oración y nos ha limpiado y nos ha lavado de nuestra propia equivocación. Amén. Entonces, ya entendemos cómo la palabra de Dios, a través de la obra de Jesús y a la vez de nosotros reconocer nuestro estado que está de gloria en gloria, comienza a hacer una obra nueva en tu vida y en la mía. Ahora, cuando nosotros tomamos esa fe y ese reconocimiento de nuestra debilidad, ese reconocimiento de nuestras fallas que nos hace la palabra de Dios a ser confrontada, por eso es importante, y el viernes creo que lo dije, al final los traían locos con el Espíritu Santo. ¿Va? ¿Quién los traía locos con el Espíritu Santo el viernes? Pero la intención era precisamente que la combinación entre la palabra, el poder del Espíritu Santo, nos hace hacer un mayor conocimiento y crecimiento de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Sí? Por eso es importante que la fe obre a través de la palabra, a través de la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te lleva de la mano para que tú comiences a crecer y conocer y reconocer tu debilidad, para que tú entonces puedas, ¿qué? Recibir la gracia que Dios te da todos los días de tu vida. Ahora, así como comercial, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra es viva y eficaz, dice en la versión Reina Valera. Aquí dice otra versión, le puse, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Quién conoce no las espadas, nomás los cuchillos doble filo cortan, pero sí, fuerte? Ahora, imagínense que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra entre el alma y el espíritu. Ahí es la operación que la palabra hace en unión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando habla la palabra que separa el alma del espíritu, las cosas del alma, ¿qué son? ¿Carne o espíritu? Carne. Diezmillo, por no decir más, ¿no? O ribeye. ¿Quién quiere ribeye acá, no? Sí, no, sí, todo de volada, ¿no? Miren. La alma es tu mente, tu voluntad y tus emociones. Entonces Dios, a través de su palabra, con la operación del Espíritu Santo, separa lo de la carne a la carne y lo que es del espíritu a lo del espíritu. La palabra de Dios dice que los caminos del espíritu son ¿qué? Vida y ¿qué? Vida y paz. Mas los caminos de la muerte, más los caminos de la carne es muerte. Cada uno de nosotros, cuando nosotros somos reconocidos como hijos de Dios, tenemos el conocimiento de la palabra y tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Entonces, en esta operación nos hace darnos cuenta cuando nosotros estamos en una situación equivocada de pecado, para que nos haga entender qué es lo de la carne y qué es de lo del Espíritu, y perseverar en las cosas del Espíritu. Y ahí es como se da el conocimiento y el crecimiento hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante reconocer que el arrepentimiento de todos nosotros es muy importante en nuestra vida diaria de comunión con Cristo. No se trata de, otra vez, el punto no es culpa, es reconocimiento para un mayor entendimiento de tu vida en Cristo Jesús, y darle para adelante lo de las cosas del Espíritu y hacer a un lado las cosas de la carne para tu vida. Y eso es lo que nos hace crecer en el conocimiento de Dios para nuestra vida. Todos necesitamos vivir una vida de un hombre arrepentido. Se oyó raro eso, ¿verdad? ¿Saben cuál es la diferencia entre un hombre natural y un hombre arrepentido? Un hombre natural es aquel que no conoce las cosas del Señor. Las cosas espirituales para él no existen, o no reconoce las cosas espirituales. Pero nosotros, como hijos de Dios, todos los días vivimos en un estado de conciencia, de uso de
culto racional a Dios como un hombre arrepentido, redimido por la sangre de Cristo. ¿Quién fue redimido por la sangre de Cristo aquí? Yo nomás. Entonces nosotros debemos de entender esa parte. Tenemos que vivir una vida de continuo crecimiento, porque recordemos que, al menos en mi vida, todas mis generaciones eran hombres naturales, hombres que no conocían a Dios ni reconocían a Dios en ninguno de sus caminos. Entonces vengo yo, Dios me llama al ministerio, me llama a la vida en Él, y entonces es un choque en mi vida porque yo tengo tantos patrones del mundo que es una lucha diaria contra mi carne en la fuerza del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Quién está igual que yo? Muchos, ¿se dan cuenta? Pero Dios nos da el poder de vencer al enemigo. Dios nos da el poder para vencer las cosas de la carne. Dios nos da la fuerza y el poder para levantarnos como hijos de victoria en Cristo Jesús. Para eso hay que entender, por eso hablamos del hombre redimido, del hombre arrepentido, porque nosotros es la única manera que vamos avanzando en las cosas del reino de los cielos, o más claro, en el camino de ir a la perfección, porque Dios quiere que vivas una vida plena, en plenitud en Cristo Jesús en esta tierra. Dios no te trajo a sufrir esta tierra, tú decides sufrir, vivir de una manera, no es vivir, perdón, sobrevivir en este mundo, porque tú quieres vivir bajo tus reglas, y las reglas hizo Dios, no tú. Yo te pregunto, cuando tú naciste, ¿quién hizo el mundo? ¿Quién hizo el cielo y la tierra y su plenitud? Dios mismo. El Logos lo acabamos de ver. Y entonces tú, ¿cómo quieres venir a imponer tus pensamientos? ¿Quieres venir a imponer tus emociones? ¿A venir a imponer tus locuras, siendo que Dios ya estableció las reglas del juego? Este vive, este muere, este nace, se vuelve a morir, y así. Recordemos que muchas cosas que pasan en este mundo son leyes que Dios ya estableció en este mundo. ¿Qué dice? A ver, nomás quiero una pregunta lógica, para que no hablemos que hablamos cosas religiosas, para que les quede claro el punto. A ver, ¿en qué parte de la tierra no hay gravedad? ¿Dónde está flotando la gente? ¿En Groenlandia? En Australia hay ley de gravedad, ¿verdad? Yo no floto, no sé tú. Yo no floto. Ahora yo les pregunto, lo que siembras, cosecha. ¿Quién sabe eso? ¿Esa ley quién la puso? ¿Yo? La palabra de Dios dice que Dios estableció eso. Hasta la gente que no conoce a Dios sabe, no, es que lo que siembras o vas a cosechar. No lo han escuchado. Yo los escucho muchas veces. Oye, si estás diciendo que lo que siembras cosecha, ¿por qué eres un mentiroso? ¿Por qué engañas a tu esposa? ¿Por qué le robas dinero a aquel? Porque si eso estás sembrando, eso lo vas a cosechar. Amén. Por eso es importante vivir una vida de hombre redimido, para entender que Dios nos estableció leyes y estatutos para la gloria de su nombre, pero para beneficio de todos aquellos que perseveran en ellas. ¿Quién quiere ser un hombre arrepentido y redimido igual que yo? ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivas una vida en plenitud aquí en la tierra. Y luego llegues, sí, delante de Él y en medio de los coros de los ángeles, como dice Apocalipsis. Pero aquí tenemos que dar la buena batalla de la fe. ¿Y cómo dar la buena batalla de la fe? Perseverando en su palabra, perseverando darle la gloria a Él, y perseverando que todo lo que Él hace es para su gloria, pero para beneficio de tu vida. Dios no nos trajo a sufrir este mundo. No sé quién vino a sufrir, pero yo no. O no sé quién quiere venir a sufrir este mundo. Yo no sé tú. Entonces Dios lo único que nos pide, ¿qué dice la palabra? Misericordia quiero y no sacrificio, lo que dice Jesús. Misericordia, misericordia contigo mismo, misericordia con el vecino, misericordia con el de enfrente, misericordia dentro de la iglesia, misericordia es lo que Dios quiere que hagamos, misericordia. Acuérdense lo que dijo Jesús, una palabra les doy más, una ley más, les digo, amarás, ¿qué? ¿Quién me puede decir? Dice, ámense unos a otros. En la ley del amor, ¿se acuerdan lo que les dije? ¿Se acuerdan? Les di como seis, hoy los del discipulado que mal me quedaron. Seis semanas viendo la ley del amor y nadie se acordó. Aleluya. Recordemos que la ley del amor es la que Jesús prevaleció. A ver, si yo amo a mi esposa, ¿la voy a engañar? Si amo a mi amigo, ¿le voy a robar? Esa es la ley del amor, es la que Jesús dijo. Una cosa más les pido, ámense, ámense. Entonces nosotros tenemos que vivir en el amor, porque la fe obra por el amor. Si yo no les dije hace 2 domingos,
En eso entendamos, pues. Entonces, en ese conocimiento nosotros debemos de avanzar. En ese conocimiento tenemos que perseverar. En ese entendimiento, lo que Dios nos ha dado, nosotros nos tenemos que dar. ¿Para qué? Para hacer luz y sal en la tierra. Es la obra de la economía del reino. Yo vengo, me paro a hacer luz. Sí, ilumino a los que están a un lado mío. ¿Y qué luz están viendo? La mía, no. Están viendo la luz del Señor en mí. Y así se multiplica. Amén. Por eso es importante entender que nosotros somos hombres redimidos, mujeres redimidas, pero también tenemos que entender que debemos de ser arrepentidos. ¿Por qué? Porque todos los días metemos la pata. O no sé quién hay un santo acá que no ha metido la pata ayer. Acá no, Manuel. Ay, no, hombre, yo soy el peor de ustedes, no se preocupen. Entonces, entendamos pues que lo que Dios quiere para tu vida es de que vivas en ese crecimiento continuo como un hombre redimido y un hombre arrepentido. Y les voy a dar 3, 4 pinceladas de lo que se ve en el fruto del arrepentimiento de una persona verdaderamente que reconoce que Dios está haciendo la obra en él. Dice, el arrepentimiento es una confesión de pecados. Aquel lo experimenta arrepintiéndose de una actitud o reconociendo una actitud que no es conforme a la palabra de Dios. Sencillo. 2, el arrepentimiento es un cambio de mente y de propósito. Yo me dedicaba a hacer negocios, tenía 2 empresas, pero ya Dios me cambió. Ya no vivo yo, Cristo en mí. No sé si a ti también. Pero ahora ya no. Ahora vamos, ¿a dónde vamos, bro? ¿A la cárcel? ¿A dónde vamos? Vamos a donde nos manden. ¿Por qué? Porque esas son las obras en las que Dios quiere que andemos. ¿Sí me explico? Entonces ya cambió ¿qué? Mente y propósito. Mente y propósito. Queremos traernos el fuego de allá para acá, hermano. Pero pues bueno, así de verdad la necesidad. Hay mucha necesidad. Allá afuera hay mucha necesidad de conocer al Señor. Entonces, cuando llegas a Cristo, Dios te cambia el propósito y la manera de pensar. ¿Para qué? Para la gloria de tu nombre, pero más que aún, tú amigo, la gloria de su nombre, que a lo mejor aquí en lo natural no se ve. Lo que sí se ve es en los beneficios de tu vida. Donde sí se ve es en el cambio de actitud tuya. Donde sí se ve es donde cómo dejas de hablar tonterías, cómo dejas de faltar el respeto, cómo dejas de cambiar como ser humano como antes eras. Dice, ya no eres tú. Y ahora hasta el Espíritu Santo te regargó y nomás escuché una palabrota por ahí. A mí por lo menos, gloria a Dios, que tuvo misericordia de mí el Señor. Pero esos son los cambios que son genuinos de parte de Dios. Por eso es importante operar en el arrepentimiento. No se trata, se lo dije, les he dicho como la quinta vez, no se trata de culpa, se trata de un culto serio, racional y de estar continuamente escudriñando tu corazón delante de Dios y delante de su palabra. Tercero, el arrepentimiento es una completa transformación. Todas las áreas de nuestra vida comienzan a cambiar. Todas las áreas de nuestra vida comienzan a cambiar. ¿Sí me escuchan ahí? Todas las áreas de tu vida comienzan a cambiar. Cuando vives en un estado de conciencia racional, de que tú tienes que avanzar y crecer y conocer y aceptar la palabra de Dios en tu vida para que gobierne tu vida, todas tus áreas comienzan a cambiar. Cuando te comienzas a alinear un poquito, se comienza a ver poquito, pero cuando comienzas a ser radical, que es lo que Dios nos pone en esta iglesia, buscar ser radicales, que no guardarle, Señor, te doy esta área de mi vida, pero mi bolsillo no, Señor. Mira, te doy esta área de mi vida y esta no. No, Dios te quiere completito, porque Dios no te va a cambiar por partes, Dios te va a cambiar por completo. ¿Me escucharon? ¿Quién quiere ser cambiado por completo? Y eso es lo que Dios quiere, por eso te tiene que ser una entrega total. Te entrego mi vida, Señor, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Ya no vivo yo, vives tú en mí, no me importa lo demás. Y eso, como les he dicho, les tengo noticias, eso nos bendice más a nosotros. Dios sigue siendo Dios. ¿O escucharon? Dios sigue siendo Dios y el único beneficiado de eso somos nosotros. Él se goza en medio de su pueblo, pero nosotros, no, es que, híjole, pues es que este negocio está muy bueno, ¿cómo te lo voy a soltar, Señor? No. Oye, no, es que esta muchachita está muy jovencita, ¿cómo la voy a soltar, Señor? No, se ríen, pero casos de la vida real, ¿no? Debemos de entender que Dios nos quiere por completo. Dios quiere verdaderamente transformar tu vida, pero Dios no te va a transformar por completo mientras que no le des toda tu vida.
Por eso es importante reconocer el arrepentimiento. Ahora, vamos a ver cómo nosotros, de alguna manera, cuando entregamos nuestra vida al Señor y llegamos al conocimiento y a la entrega total de nuestra vida para honrar la palabra y honrar nuestro compromiso con el Señor, cómo nosotros estamos siendo, de alguna manera, modelando a Cristo aquí en esta tierra. Yo nomás les pregunto, hay muchos de nosotros que entregamos todas nuestras áreas y eso significa morir todos los días a mi yo. Todos los días tengo que morir a mí mismo para que prevalezca Cristo en mí. Porque yo les he dicho, como 5 veces ya van, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Cristo, ¿qué haría en tu lugar cuando salgas de esta puerta? Si vas a comer, ¿cómo comería Cristo? Si hablaras, ¿cómo hablara Cristo en tu nombre? Ya no vives tú, Cristo vive en ti. Cuando sale, hablas como habla Cristo. Cuando comes, comes como habla Cristo. Te relacionas con la gente como se relacionaría Cristo. Bendices, perdonas, amas como Cristo ama. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante ir creciendo y entregando nuestras áreas de nuestra vida para que entonces Dios comience a darle la forma que Él quiere a tu vida y a la mía. Por eso es. Romanos 6, versículo del 5 al 8, acompáñeme por favor. Cuando nosotros entregamos una vida de continuo transformación a través de lo que la palabra de Dios nos enseña, nos habla de un arrepentimiento que nos identifica con la muerte de Cristo Jesús. Sí, porque tenemos que crucificar nuestros apetitos, tenemos que crucificar nuestros deseos, tenemos que crucificar nuestras mañas. Todo se va y se crucifica ahí. Romanos 6, versículos 5 al 8 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si nosotros no morimos a esas mañas, Cristo no vive en nosotros. ¿Soy yo fuerte? Si no morimos a esos malos hábitos, Cristo no está en nosotros. Porque si vivimos o morimos, vivimos y morimos para la gloria de Dios. No para tu propia gloria, no para tus propios deseos, no para tus propias mañas, no. Y esa es la manera correcta de vivir. Y si vivimos así o perseveramos ahí, claro, comercial, para que no se malentienda. Es el proceso del culto racional que un día a la vez nos permite el arrepentimiento cuando reconocemos que Dios es nuestro Señor. ¿Te explico? Y cuando nosotros perseveramos en ese camino, tenemos la certeza que como vivimos con Cristo, vamos a ir a morir y vivir junto con Él. ¿Me expliqué? ¿O va de nuez? Estamos perseverando. El culto racional es eso. Es yo sin el Espíritu Santo no puedo ser Manuel en Cristo. Entonces yo tengo que entregar mi vida a Cristo, y significa entregar la vida a Cristo es aceptarlo como mi Señor. Mi Señor, lo hemos dicho, mi Señor significa en el griego mi máxima autoridad sobre todas las cosas. Es que mi jefe me diga que me vaya al table. Mi máxima autoridad es Cristo. Qué radical me oí, ¿verdad? Entonces, yo no puedo obedecer a mi jefe. Oye, que tu jefe te dice, te tienes que aventarte un endoso o lo que tú quieras. Si está por arriba de la palabra, tú no lo puedes hacer. Que te corran. Así se oye de feo. Te aseguro que no te van a correr, van a terminar corriendo al jefe. Y le digo por testimonio propio mío. No se lo voy a contar, pero así fue conmigo. Le dije, no más, no se puede. Yo amo a Cristo por encima de eso. Y pase lo que pase, yo no voy a desobedecerlo. A esa persona a los 6 meses lo movieron de la zona y en 1 año lo corrieron. Y no les voy a decir más detalles. ¿Pero qué hice? Puse a Cristo por arriba de cualquier situación. Por eso es importante entenderlo. Eso es verdaderamente, habla del espíritu genuino que hay en ti. De que no soy perfecto, pero todos los días voy a la mesa del alfarero para que siga trabajando con mi vida. De eso se trata. Amén.
Vamos a Mateo 16, versículo 24-25. Dios no dio mucha palabra, Dios mío, van 2 horas, pero bueno. Mateo 16 dice, Jesús dijo, Mateo 16, versículo 24-25 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es su cruz? ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? Todos sabemos dónde está nuestra cruz y no es la esposa, o no es el esposo. ¿Ya me di a entender o me voy más explícito? ¿Se dan cuenta? Tome la responsabilidad de ser hijo de Dios. Tome la responsabilidad de ser hijo de Dios. Porque Dios tomó la cruz por toda la humanidad, por todo aquel que en Él crea, para que no se pierda. Pero tú tienes que tomar la responsabilidad de ser hijo de Dios. Y tienes que representar a Cristo en donde quiera que tú estés. En donde quiera que tú estés, estás representando a Cristo. Ahora, si te estás camuflajeando como para que no me vean que soy cristiano, ahí hay hipocresía. Ahí no es genuinamente un hijo de Dios. Porque te tienes que parar como hijo de Dios aquí y en la calle, y en tu trabajo, y con tus amigos, y con tu esposa, y con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos. Tú tienes que ser el mismo aquí y afuera. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, ¿la qué? La hallará. Es lo que les digo. Cuando les decía el principio de la palabra es, cuando tú quieres vivir bajo tus reglas, bajo tus pensamientos, bajo tus emociones, vas a perder tu vida aquí y cuando estés delante de Dios también. ¿Por qué? Porque no aceptaste a Jesucristo como tu único camino, tu única verdad y tu única vida. Por lo que dice Dios, el único camino que Dios te da como una opción de una vida eterna es aceptarlo a Él como tu Señor y tu Salvador. Y cuando tú no aceptas su palabra y su dominio sobre tu vida en esta tierra vienes a sobrevivir. No sé si fue mi caso nada más o el tuyo también, que cuando yo no tenía a Cristo yo sobrevivía. Y decía, otro día más, y otro día más, y ya no aguanto, y ya no sé de qué se trata, si comer, acostármelo, dormir, agarrar dinero o no agarrar dinero. Ya no sabía uno. Por eso dice la palabra de Dios, que el que busque salvar su vida, la perderá. Y cuando se refiere a salvar tu vida, se está refiriendo a de que tú quieres vivir bajo tus reglas y no bajo la palabra de Dios, ni bajo el dominio de Jesucristo. Porque recordemos que el Logos era Dios. Y hablando Logos es el que hizo todas las cosas. Para terminar, para reconocer y para echar un vistazo de lo que Dios hace para nuestra vida y cómo nosotros podemos entender esa obra que completó Jesús en la cruz. Yo puse una palabra aquí que viene en Juan 19, versículo 32 al 37. Vamos a ver rápidamente 4 puntos que tipifica de alguna manera el gran amor que Jesús manifestó a través de la obra redentora en la cruz. Juan 19, versículo del 32 al 37. Dice, entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres que estaban crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas, salió peor. Dice, sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Sangre y agua. Lo anterior proviene, dice, porque es una versión diferente esta. Lo anterior proviene de un testigo ocular, el apóstol Juan está dando testimonio de lo que él vio. Dice, proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él, hablando Juan, él dice la verdad para que se cumplieran las escrituras que dicen, ni uno de sus huesos serán quebrados y mirarán al que atravesaron. La profecía a la que se refiere el apóstol Juan está en Éxodo y en Ezequiel. En Ezequiel específicamente está en el capítulo 12, pero ahí lo leen después. Fíjense nomás, la profecía más cercana era de 700 años antes de Cristo, del profeta Ezequiel. Pero veamos pues que la obra que Jesús hizo confrontaba la vida del ser humano en ese momento. Y esto
nos lo va a decir en 4 aspectos. Primero, nos damos cuenta que la obra que Jesús hizo en la cruz, incluso después de su muerte, los hombres todavía no tuvieron misericordia, manifestaron lo que eran, unos salvajes, una gente que odiaba a Dios y todo aquello que pudiera significar a Dios mismo. Porque algo que yo puse aquí, dije, no bastó con que lo azotaran. No fue suficiente que le pusieran coronas de espina en su cabeza. No bastó con que lo clavaran de sus pies y de sus manos. No, tenían que atravesarle el costado todavía, ya muerto. Así es el ser humano que no conoce y no reconoce a Dios en su vida. Así como estos soldados, así viven. Y viven creyendo que están haciendo lo correcto. Y no saben que están enfrentándose al mismo juicio del Dios Todopoderoso. Esto nos debe de dar cuenta cuánto nos ama el Señor, porque esto, y lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, cuando el mundo ataca a la iglesia, ¿qué pasa? Cuando el mundo ataca a la iglesia, curiosamente, viene un renuevo del Señor, viene un fuego del cielo que mueve con mayor fuerza el testimonio del Evangelio para todos aquellos que no lo conocen. Eso es lo que hace. Nos hace buscar más a Dios, nos hace escudriñar más las Escrituras, nos hacen más ardientes por compartir el Evangelio. Entre más ataque hay a la iglesia, curiosamente, la peor consecuencia que tuvo la iglesia fue en el año 300, cuando ya normalizaron la iglesia y dejaron de perseguirla. Mientras que estuvieron persiguiendo la iglesia en los primeros 3 siglos después de Cristo, la iglesia se extendió por toda Europa y por todo el Oriente Medio. Demos cuenta pues de que Dios está dando la obra que hizo por ti y por mí, que verdaderamente vale la pena que tú y yo seamos hijos de Dios. La tercera es que revela el amor de Dios. El amor de Dios se revela en una herida de costado que Dios recibió cuando Él fue atravesado con esa lanza. Esa lanza, creo yo, que de alguna manera nos debe de manifestar a todos y cada uno de nosotros, como Dios, al momento de que Él fue herido con esa lanza, derramó el perfume de su amor por nosotros. Ya no le quedó nada a Cristo por qué dar por nosotros. Él dio todo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso nosotros debemos de reconocer que nuestro arrepentimiento, que nuestra vida de una redención en la cual Dios nos ofreció en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros tenemos que recibir de parte de Él ese amor en el cual Él todos los días nos recuerda que Él se derramó por completo por ti y por mí. Cada uno de nosotros, su corazón fue derramado verdaderamente hasta la última gota de su sangre. Cada uno de nosotros debemos de entender que lo que Dios hizo en la cruz por ti y por mí nos debe de dar la suficiente fuerza, valentía y determinación para seguir viviendo y caminando en los caminos que Él nos enseñó. Amén. Quiero por último hacer esta pequeña reflexión para que tú y yo pensemos si tenemos alguna área en nuestra vida en la cual podemos reflexionar, si alguna área de nuestra vida necesitamos seguir creciendo, perseverando. Quiero dejarles una palabra que viene en Oseas 6, versículo 1 al 3. Todos los días es una palabra que nos recuerda que cualquier cosa que nosotros vivamos, cualquier cosa que nosotros sintamos dolorosa en este mundo, tiene un propósito. Cuando vivamos algo que no entendemos, tiene un propósito. Cuando decidimos perseverar en la obra del Señor o perseverar en su palabra y algo nos lastima o vivimos algo que no entendemos, sepamos que tiene un propósito mayor. Algo que yo siempre digo, Dios es más sabio que yo. No sé tú, pero yo sé que Dios es más sabio que yo. Y eso nos hace referencia el profeta Oseas en esta palabra. Dice, vengan, volvamos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Él nos hirió, pero ahora vendrán nuestras heridas.
Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Esto está hablando de que nosotros podemos vivir situaciones difíciles en este mundo y no tienen por qué afectar nuestra relación con Dios. Lo que Dios está haciendo con tu vida está transformando todo aquello que está mal en tu vida. Cuando nosotros decimos, vamos a subirnos a la mesa del alfarero, ¿se imaginan qué siente ahora sí que ¿cómo se llama? La vasija cuando es agarrada y forzada a cambiar su forma? Ha de doler, habrá dolor en este proceso. Claro, un objeto no siente dolor, pero si tú fueras de carne y hueso, o cuando te rompes un pie o una pierna, ¿te duele cuando te enderezan? ¿Te duele o no te duele? ¿Tú crees que a Dios no le duele enderezarte? ¿Tú crees que a Dios no le duele tratar tus temas personales para que te arrepientas y puedas volver al camino para el cual Él te llamó? Dios lo que quiere es eso. Lo que Dios quiere es sanar tus heridas. Por eso dice, Él ahora nos sanará. ¿Sí? Él nos hirió, pero ahora va a vendar nuestras heridas. ¿Para qué nos hirió? Para que entendiéramos que estábamos mal en ese camino. No es porque nos odie. Yo nomás le pregunto, a mí no me gusta pegarle nalgas a mi hijo. ¿A quién le gusta pegarle a los hijos? Ay, gozo pegándole al chamaco. No, o sí, o yo nomás. No te gusta. Va en contra de la naturaleza humana. Ahí en el mundo dicen otra cosa. En el mundo, ¿qué dicen? No, eres un abusador. No, Señor. La palabra de Dios dice muy claro. Y yo creo lo que dice la palabra. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos que entender que si nosotros amamos a nuestros hijos, los corregimos. Ahora nuestro Padre que está en los cielos, si nos corrige, nos odia. Si nos pega un jaloncito de orejas, nos odia. No. Pero tenemos que aprender que el proceso o el desierto que podemos vivir en este mundo tiene una razón de ser. Tiene un propósito mayor. No hay manera de cambiar. Escúcheme bien. No hay manera de cambiar si no hay dolor. ¿Cuánta gente se pone a dieta cuando ya el azúcar está hasta 500? Yo nomás. O sea, nos demos cuenta que el ser humano no entiende de otra manera más que con dolor. Y Dios le duele hacerlo, pero es necesario para el bien de tu vida. Para la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. O que nos confronta, estamos algo haciendo incorrecto. Dios nos va a confrontar y no nos va a gustar. O inclusive vamos a caer en vergüenza, pero es necesario a veces caer en vergüenza para darnos cuenta que estamos equivocados. Porque unos tenemos tan duro el corazón todavía que tenemos que pasar ciertas cosas para darnos cuenta que estamos viviendo de la manera equivocada y estamos deshonrando la palabra de Dios con nuestra vida. Estamos vituperando la palabra de Dios con nuestra vida. Sencillo. Por eso es importante el arrepentimiento. Por eso es importante entender que somos hombres redimidos por la sangre de Cristo, pero también tenemos que vivir en una constante escrutinio de nuestra vida personal. Y no enfrente del pastor, no, enfrente de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que significa, pues, o sea, es nuestro espejo en el cual nos tenemos que reflejar para que no se nos olvide qué camino debemos de tomar. Cada uno de nosotros debemos de entender este es el mensaje para ti. Este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti que tú debes de recibir el día de hoy. Tú tienes que estar en continuo escrutinio de tu vida personal delante de Dios. Porque eso te va a salvar de mayores consecuencias. Eso te va a salvar de tomar malas decisiones. Eso te va a llevar a un camino que verdaderamente va a haber salvación y plenitud en Cristo Jesús. Amén.